les quiero dar la bienvenida a la Primavera Filosófica, que ya lleva algunos años instaladas en el ISEF. Muchísimas gracias. Ahí se me está escuchando por lo menos. Ya está instalada hace algún tiempo en el ISEF. Eh, Respecto del espíritu de la Primavera Filosófica, creo que el Pai Gabriel se referirá después, pero básicamente les puedo adelantar que es para testear un poco el trabajo de los exalumnos, trabajos que hicieron, trabajos de tesis, investigaciones, líneas que siguieron. Entonces, el espíritu de la primavera es llamarlos nuevamente a la palestra y escucharlos, nutrirnos con esas investigaciones, poder cuestionarlos, preguntarles. Así que por lo tanto, ¿verdad? Es motivo de mucho orgullo porque son los alumnos que hemos tenido, ¿verdad? En este lapsus de tiempo. Quiero dejarlos con la hermana Rosa Conti, coordinadora del área de educación, quien va a hacer una presentación. Bueno, buenas noches nuevamente. Como esta semana estamos compartiendo tanto lo que es educación y la parte de filosofía, por eso se titula filosófica y educativa. Quiero presentarles un poco lo que va a ser durante la semana porque está intercalado. Hoy le toca filosofía, después educación. Vamos a tener un primer momento con el profesor Mario Sánchez. Después, mañana va a ser educación con el tema aprendizaje equitativo, desafío de la educación inclusiva. César Martínez, probablemente les suena, ¿no? Fue ministro de Inclusiva. El miércoles tendremos la parte de, otra vez volveríamos con filosofía, bioética, deliberación, desafíos actuales, con la profesora Marisa Amaral, que es también conocida de la casa. El jueves 21 volvemos con educación, juventud, proceso democrático y ciudadanía, con la magíster Diana Brites. Y el viernes tendríamos nuevamente filosofía, creacionismo y evolucionismo. El día sábado vamos a estar desde las 9, a partir de las 9, entonces con todos sus estudiantes también, con el tema de necesidad de capacitación docente en gestión de conflictos en el sistema educativo, con la magíster Mabel Gauto. Esto es un poco para presentar que es la primera vez que compartimos las dos coordinaciones de educación y de filosofía. Entonces, ahora sí, bienvenidos a todos, gracias por estar y vamos a escucharles entonces al profesor Zapata, si nos está escuchando, para presentarles a Mario Sánchez. Bueno, ahora sí me tuve que cambiar de dispositivo y con este tengo retorno. Espero que me estén escuchando ustedes ahora, ¿o no? Sí, perfecto, ya. Sí. Bien. Bien, les comentaba que tuve la oportunidad de hacerle clase a Mario Sánchez en cuarto, donde era un alumno ya aventajado, y después tuvimos la oportunidad de hacer la tesis, o sea, de ayudarle en la tesis, ¿verdad? Creo que se hizo un trabajo excelente. Además, yo creo que una de las cosas interesantes que Borges viene del mundo de la literatura, pero la literatura es el reservorio al cual acude siempre la filosofía. Es el gatillo. No hubiese sido posible, tal vez, ¿verdad?, un existencialismo sin la figura de Dostoyevsky. Eh, Qué sé yo, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, leen a Augusto Roa Bastos, van a encontrar también entre sus líneas una capacidad para filosofar increíble. Lo que pasa es que la literatura, de verdad, procede de manera distinta, no tiene certezas, eh, no desarrolla un pensamiento sistemático, sino que a través del relato se va desplegando el pensamiento. Y bueno, eh, Mario trabajó, ¿verdad?, con Borges, desde ahí, ¿verdad?, hacia la filosofía, y siempre
tuve ganas de escuchar eh, una ponencia ya después con la distancia del tiempo. Y eso es lo que nos va a entregar ahora mi buen amigo Mario Alberto Sánchez. ¿Qué tal, Mario? Bien, gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias a Alicef por la invitación para compartir este tema. La verdad es que desde que yo había terminado el trabajo y había hecho la defensa, la presentación y demás, este fue mi trabajo de grado para culminar la licenciatura en filosofía en el ICEF. Como decía el profe César, fue mi acompañante, mi tutor de tesina. Y bueno, también desde esa vez nunca más lo volví a desempolvar. O sea, de como esos trabajos de grado que uno culmina una etapa y lo deja ahí, ¿no? Pero es una cuestión que me encanta, me gusta, me siento agradecido con la institución por, bueno, por este espacio, ¿no? Me alegra mucho verle a César Zapata, al profesor José Blum, fue mi profesor en filosofía. La verdad es que, bueno, el tema de hoy va mucho con lo que tiene que ver con el tiempo, por ejemplo. Yo lo veo a él a través de la pantalla y parece que el tiempo no ha pasado. Este hombre no envejece. La verdad es que me alegra muchísimo verlo, de verdad. Y bueno, me siento agradecido, honrado por compartir con ustedes este tema, ¿no? Es un tema eh, que se puede discutir, se puede dialogar al respecto, hay muchas cosas por sacarle. Eh, los conceptos de tiempo y muerte en los cuentos de Borges son una cuestión recurrente. O sea, él, un escritor argentino, lo conocemos seguro sí o sí, es imposible pensar en la literatura del siglo XX sin pensar en Borges, ¿no? Es un autor de talla universal. Autores como premios Nobel como García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, han hecho mucha referencia a él, lo han estudiado, lo han seguido, han sido grandes admiradores de Borges, que ciertamente no obtuvo en su vida ningún premio Nobel. Para muchos esto parece extraño, hasta injusto, y que probablemente se debe a cuestiones políticas. Era una persona muy conflictiva en ese ámbito, muy confusa incluso si se quiere, ¿no? Pero bueno, yo quiero compartir con ustedes lo que había descubierto a través de mi investigación, mis lecturas. Tengo que decirles que Borges es un pensador muy complejo, como todo pensador en el ámbito de la filosofía o del realismo mágico en la literatura. No digo que él sea el realismo mágico, pero tiene mucho de idealismo su estructura literaria, ¿no? Borges, decía un escritor argentino, que escribió poesías, ensayos y cuentos, nada más. No escribió ninguna novela, de hecho era un género que no le agradaba, no le gustaba, tenía su crítica a la novela como literatura. Así que básicamente por eso yo tomé sus cuentos, dejo de lado sus poesías, sus ensayos y demás, no porque no sean importantes, sino en un trabajo de grado hay que centrarse específicamente en algo, delimitar lo más posible, y lo que yo hice fue centrarme en sus cuentos, con la ayuda del profesor César Zapata, ¿no? Él me ayudó mucho en este sentido. Antes de comenzar, a mí me gustaría decirle a los estudiantes de filosofía eh, a poder profundizar en este tipo de pensamientos, ¿no? De ir buscando qué nos pueden decir, por ejemplo, los poetas, los literatos, los artistas, que puedan aportar al pensamiento, ¿no? A mí me habían cuestionado haber tomado a Borges en su momento, no la institución, sino cuestionado en el sentido que me habían preguntado por qué no tomé, por ejemplo, a Roa Bastos o tal vez eh, a otros pensadores nacionales, ¿no? A mí me gustó Borges en ese momento y también por una cuestión práctica opté por él. Borges es un autor universal y hay mucha gente que lo ha estudiado desde el ámbito de la filosofía, de la filología, de la literatura, entonces hay mucho
mucho por leer de Borges. Y por supuesto, en estas cuestiones se requiere practicidad y fui a lo concreto, ¿no? Me era mucho más fácil eso. Fácil en el sentido de tener mayor material de lectura, ¿no? Me podía apoyar en otros pensadores, ¿no? Esta defensa yo lo hice en el 2018 y le he dado vueltas en este tiempo y creo que después de todo lo que hemos vivido a partir del 2020, cobra mucho sentido, mayor significado, significancia, incluso lo que Borges hizo con su literatura, ¿no? Borges, una persona que se describía a sí mismo el haber cometido el peor de los errores que podría haber cometido un ser humano, y es no ser feliz. Él se describe como una persona no feliz, y esta es como una descripción de sí mismo como muy fuerte, ¿no? Llegó a la ancianidad de la vida no habiendo sido feliz, según él, ¿no? Esto lo decía él, ¿no? Cometí el peor error que puede cometer un ser humano, ¿no? Entonces, pero desde la investigación filosófica, ¿cómo es que se puede tomar a un escritor de cuentos, ¿no? A un poeta, a un literato, ¿no? Y es que yo estoy convencido de que la literatura es como esa otra posibilidad de conocimiento que nos puede ayudar a describir la realidad, a conocer realidades nuestras, de lo que acontece, de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que nos pasa como seres humanos. De hecho, la filosofía vino originalmente a sustituir el mito, ¿no? Pero nunca lo desterró completamente. Lo que hizo fue asumir la mitología de aquel entonces y desde allí ir asentando sus propios conceptos, ¿no? Hasta convertirse en lo que entendemos hoy por filosofía, pero nunca el mito, el conocimiento. Les decía que yo tomaba a Borges precisamente porque estoy convencido de que el conocimiento literario aporta mucho al conocimiento filosófico y al conocimiento que podamos tener de la realidad de nosotros mismos, ¿no? De hecho, creo que la filosofía y la literatura son realidades distintas, pero que se complementan, ¿no? Porque tienen como el mismo deseo o apuntan a algo fundamental para nosotros, y es encontrar el sentido de la vida, ¿no? La filosofía, si no persigue eso, no tiene mucho sentido. Y la literatura, creo que pasa mucho por ahí, sobre todo la literatura de Borges, ¿no? Voy a referirme específicamente a Borges porque la literatura en el amplio sentido de la palabra tal vez es, eh, es muy conflictivo decirlo, sobre todo hoy en día, ¿no? Como el arte se ha diversificado demasiado, ha perdido muchas cosas y tiene muchas carencias, entonces tal vez esto sea discutible. Pero en el caso de la literatura de Borges, creo que aporta algo muy valioso al pensamiento filosófico, eh, y por eso es que lo había tomado. Insisto, podemos tomar a Roa Bastos, a Rafael Barrett, a Gabriel Casaxia, incluso de nuestro país, pensadores que hacían literatura, pero que tienen mucho de ese pensamiento filosófico que nos puede ayudar mucho a descubrir nuestras raíces, nuestra cultura y, por supuesto, lo que significa para nosotros el conocimiento acerca de lo que somos, ¿no? Por eso, en el caso de Borges, eh, él fue un escritor complejo, lo decía al inicio, sobre todo porque es como el creador de una cosmovisión muy singular, ¿no? Tenía una manera muy original, muy concreta y a veces hasta muy confusa de comprender la realidad del mundo, las cosas, el ser humano, sobre todo conceptos fundamentales como el tiempo, el espacio, el destino, la realidad y la muerte, que son, yo tomo el tiempo y la muerte nada más, y son dos conceptos que él toma de una manera eh, constante en su literatura. Parecería ser que los cuentos de Borges son como una reflexión acerca del tiempo y la muerte, ¿no? Sobre todo para llegar al sentido de la vida, ¿no?
Borges, decía, un escritor argentino que participó mucho en la literatura argentina de la primera mitad del siglo XX hasta convertirse en pensador universal, ¿no? Cuando ya comenzó a viajar por todos lados, a volverse conocido, una persona muy famosa. Pero gran parte de su literatura está basada un poco en lo que podríamos llamar el realismo mágico de su propio país, ¿no? Y por lo tanto latinoamericano y luego universal, ¿no? Hay mucha simbología en sus escritos. De hecho, creo que no es fácil leer a Borges, es un pensador muy complejo en ese sentido, ¿no? Hay mucha simbología, incluso tiene un pensamiento muy intrincado, sus cuentos más famosos son a veces como difíciles de leer. Sin embargo, en sus escritos encontramos mucho de literatura gauchesca, de las provincias de Argentina, incluso del Uruguay, de esa región del Río de la Plata, de donde él comenzó a nutrir su primigenia literatura, ¿no? Sus primeros escritos, ¿no? Pero esto acompaña todos sus escritos a lo largo de su vida, ¿no? Ahora bien, creo que vale hacerse esta pregunta, ¿no? Ya que Borges ha sido un escritor de literatura, ¿no? Podríamos por lo menos en parte considerar que Borges tenía algo de filosofía en su pensamiento, en sus escritos, y esto depende de cómo consideremos a la filosofía, ¿no? La filosofía es una disciplina escurridiza, no podemos tampoco encasillarla y decir la filosofía es esto, lo que se escape o esté fuera de estos márgenes, no es filosofía, ¿no? Y por lo tanto literatura no es filosofía. O sea, hacer ese tipo de afirmaciones tajantes creo que podría reducir mucho la posibilidad de descubrir eh, elementos valiosos de la realidad que podrían revelársenos a través de el pensamiento literario, ¿no? Creo que ese modo limitante de pensar o simplista podría ser un problema. Borges decía en uno de sus poemas, si soy rico en algo, lo soy más en perplejidad que en certidumbre, ¿no? O sea, la típica posición que podríamos decir filosófica, ¿no? Un colega declara desde su sillón, dice Borges, que la filosofía es entendimiento claro y preciso, ¿no? Esto lo aprendemos en la academia filosófica, ¿no? O sea, de algún modo nosotros crecemos con esta idea de que esa es la filosofía, ¿no? Y dice él, yo la definiría como la organización de las perplejidades esenciales del hombre, que tampoco es que esté en contradicción con lo claro y preciso, ¿no? Pero sin embargo él lo toma por allí, ¿no? Como ese conocimiento o esa búsqueda de conocimiento de parte del ser humano que se basa en la curiosidad, en la perplejidad, que son requisitos indispensables para la filosofía, ¿no? O sea, el conocimiento sin esa curiosidad, el conocimiento filosófico sin esa curiosidad no es posible, ¿no? Borges creo que por allí apunta a lo mismo. Voy a hablar brevemente de sus influencias filosóficas. Esto no pretende ser rebuscado ni tampoco detenerse en estos pensadores. Borges ha sido ese pensador que ha tomado ideas específicas de ciertos pensadores, maestros de la filosofía, pero tanto cuanto a él le ayudaban a establecer su propio pensamiento, ¿no? O sea, no ha sido seguidor de un pensador filosófico específico, pero sí ha tomado a algunos, ha leído a muchísimos, ha sido un hombre muy erudito, de una lectura impresionante. Eh, Recordemos que él fue un hombre ciego a partir de los 40 años, comenzó a perder paulatinamente la vista. A los 50 años ya estaba completamente ciego. Sin embargo, él seguía leyendo, hacía que otras personas le leyeran. Incluso aprendió nuevos idiomas después de estar ciego. O sea, fue un hombre muy erudito en ese sentido. Y fue leyendo, ¿no? Ha leído a muchísimos filósofos y de sus influencias más destacadas podría, podríamos encontrar a dos pensadores. El primero podría ser Hume,
David Hume, es un pensador inglés. Lo conocemos, o si no lo conocemos, vamos a hablar brevemente de él. Yo no me voy a detener en el pensamiento de este filósofo, solamente quiero mencionar el escepticismo de este filósofo, porque ha sido básicamente eso Hume, ¿no? Ha establecido como ese sistema filosófico cimentado en la desconfianza, en la duda, ¿no? Y esto ha tenido una influencia notable en Borges porque también tenía su duda de que podríamos conocer realmente la realidad. Ese escepticismo presente en el pensamiento de Hume ha sido determinante en Borges. El escepticismo de Hume básicamente consiste en comprender, o decir, en decir que la realidad no la podemos conocer así como tal, ¿no? Lo que vemos, lo que percibimos, lo que vamos descubriendo, no es lo que realmente es, sino lo que vamos viendo, percibiendo básicamente en apariencia. Yo voy a decir esto de manera muy superficial, lo podemos profundizar después o en otro momento, o después si los profesores quieren profundizar sobre esto, lo pueden hacer. No quiero profundizar mucho en esto, por eso quiero ir a algo concreto. Y básicamente lo que decía Hume era eh, perdón, que básicamente lo que podemos conocer de la realidad se da como por una asociación de ideas, ¿no? No podemos descubrir o conocer realmente las cosas como son, ¿no? Nosotros vemos, voy a poner el ejemplo de las nubes, es decir, vemos las nubes y como generalmente llueve cuando se nubla, entonces decimos, bueno, las nubes nos traen lluvia, ¿no? Entonces, las nubes contienen lluvia, ¿no? Y eso como por una repetición, por una especie de hábito, vamos sosteniendo que eso es así. Entonces, cada vez que se nubla, decimos, va a llover. Y llueve, ¿no? O llueve en la región, en la zona, o lo que sea. O si no llovió, va a llover al día siguiente, etcétera, ¿no? Sin embargo, lamentablemente en esta época vivimos, por ejemplo, con muchas quemazones, muchos incendios, y hemos vivido, sobre todo aquí en Asunción, días o semanas enteras, por ejemplo, completamente nublados. Y era porque había una gran quemazón en la región, en la zona, en el departamento, etcétera, y estábamos como viviendo días nublados, ¿no? Si nosotros no supiéramos que había quemazón o incendio en la zona, podríamos decir, se está nublando, va a llover, ¿no? Si no olemos el humo, con más razón, ¿no? Entonces Hume dice básicamente, lo que nosotros vamos descubriendo de la realidad es pura asociación de ideas, o sea, vamos relacionando una cosa con la otra y a través de eso se va dando el pensamiento, pero no que podamos descubrir el origen de la realidad a través de eso, ¿no? Solamente vamos viendo, percibiendo apariencias. Le cito un fragmento del informe de Brody, que es uno de los cuentos de Borges, en donde básicamente toma este pensamiento de Hume y lo lleva al plano de la literatura. Dice este fragmento: a nadie le asombrará, después de lo dicho, que durante el espacio de mi estadía no lograra la conversión de un solo Yahoo. La frase Padre Nuestro los perturbaba, ya que carecen del concepto de la paternidad. No comprenden que un acto ejecutado hace 9 meses pueda guardar alguna relación con el nacimiento de un niño. No admiten una causa tan lejana y tan inverosímil. Por lo demás, todas las mujeres conocen el comercio carnal y no todas son madres, ¿no? Es una manera jocosa de referirse Borges eh, para decir no podemos conocer la causa a través de los efectos, ¿no? No podemos conocer el origen de la realidad o de las cosas. Pasa con los yahoos, ¿no? Y lo dice él, o sea, la paternidad es una cuestión que no podemos en el caso de los yahoos, no podían relacionar una cosa con la otra, ¿no? Es una manera de decir, no podemos descubrir ciertas realidades a través de solamente algunos resultados o algunos efectos, ¿no?
Por eso, básicamente, Borges sostiene esto en el informe de Brody. Es como una especie también de, de demostrarle a Hume que lo estaba siguiendo en esta cuestión, ¿no? El otro pensador que quiero mencionar brevemente es Arthur Schopenhauer, ¿no? Este pensador alemán eh, tan especial, muy controvertido, eh, que probablemente haya sido la influencia más notable en Borges en cuanto al pensamiento filosófico, por el sistema filosófico, pero también por lo que ha sido Schopenhauer en su vida, ¿no? Un hombre extremadamente pesimista en el sentido filosófico de la palabra, pero de hecho también cómo percibía la vida. Y Borges, como les decía, que se describía a sí mismo como un hombre que no ha sido feliz a lo largo de su vida y ha buscado la felicidad en la religión, ha buscado la felicidad en la literatura, en la filosofía, en las personas, y considera que no lo ha encontrado. Entonces, como el paralelismo con la vida de Schopenhauer es muy próximo, muy cercano, ¿no? De hecho, dice Borges por Schopenhauer que acaso descifró el universo, ¿no? O sea, lo admiraba profundamente. La obra más emblemática de Schopenhauer es El mundo como voluntad y representación. Es de hecho su obra más notable, más importante. Lo conocemos a él a través de esta obra. Es la más significativa, ha sido la más significativa, ¿no? Y podríamos decir básicamente que el mundo como voluntad y representación viene a significar lo siguiente en el pensador de este filósofo, ¿no? El hecho de que el mundo sea representación, en pocas palabras, viene a decir que todos los fenómenos externos, la realidad completa, lo que percibimos, existe para cada uno en particular solo en su imaginación. Schopenhauer insiste en que a través de las construcciones de la mente se nos revelan solamente las apariencias del mundo y no la realidad. Entendamos imaginación como producto de la mente, no como una cuestión también así como irreal, ¿no? Sino es esa capacidad de imaginar o de crear en la mente, ¿no? Pero lo que básicamente decía Schopenhauer era eso, ¿no? No podemos conocer la realidad, sino solamente apariencias que se nos representan a través de la mente. Esto podríamos, para entenderlo, por ejemplo, imaginarnos a una persona enamorada, ¿no? Esa persona enamorada que percibe el mundo de cierto modo, eh, distinta a cuando no estaba enamorada, ¿no? O sea, la persona enamorada ve cosas lindas, cosas maravillosas, descubre el lado bueno de la vida, el lado bueno de las personas, descubre tantas cosas, sobre todo en ese inicio, ¿no? En ese inicio del enamoramiento, y después va descubriendo otras cosas, ¿no? Pongo este ejemplo, ¿no? Que esa realidad puede condicionar nuestra mente para percibir la realidad, y esa percepción es lo que nosotros consideramos nuestro mundo, es lo que consideramos la realidad, ¿no? Básicamente a esto se refería también Schopenhauer para decir es lo que percibimos, lo que es, y no hay otra cosa. Por otro lado, la voluntad, y probablemente sea lo más fuerte de este pensador, lo más duro, lo más difícil, y es que la voluntad para él es un instinto primitivo, ciego, omnipresente en la persona humana y que lo conduce a realizar todo, ¿no? La voluntad, el ser humano es voluntad, básicamente, ¿no? Es persona, hombre o lo que sea, el concepto filosófico que apliquemos a la persona humana es voluntad para Schopenhauer, ¿no? Y concibe la vida de la mayoría de las personas regidas por la voluntad, ¿no? Y es un eterno, la voluntad hace que uno viva en un eterno desear, siempre inquieto y satisfecho. Por supuesto, cuando uno quiere algo, y hasta que no lo obtenga, vive en esa inquietud, en esa zozobra, en ese desear constante, gasta energías, pensamientos en eso, ¿no? En alcanzar ese objetivo, ¿no? Pero lo peor de todo es que, según Schopenhauer, una vez que uno alcanza eso, no es que el deseo, la voluntad se satisfaga y ya no haya algo más, sino es alcanzar eso e inmediatamente se presenta como un nuevo deseo, ¿no? Y así hasta el fin, y por lo tanto, por supuesto que esto produce un pesimismo terrible en él, y dice esta es una realidad
a la que uno no se puede escapar. O sea, el ser humano vive así, en un constante desear, y está completamente poseído por la voluntad. Por lo tanto, uno no se puede escapar de eso, ¿no? Este modo de pensar de Schopenhauer influyó bastante en la literatura de Borges, ¿no? Que comenzó a representar su propia realidad a través de la literatura. Recordemos que para Schopenhauer la representación de la realidad es lo que existe y uno percibe el mundo de acuerdo a la mente, pero no que necesariamente eso sea lo que realmente es, ¿no? Entonces, Borges decía en este poema, Hacedor es un poema de Borges, dice, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Pero antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara, ¿no? Es la más cruda manera de describir de Borges que realmente todo lo que uno percibe es representación. Nosotros vamos representando nuestra propia realidad, pero cuando llegamos al final del trayecto o en algún momento de nuestra vida, cuando nos desprendemos de esa representación, nos encontramos solamente con ese rostro nuestro, ¿no? Y que todo lo que percibimos pues solamente representación, no lo que realmente es. Dice Borges, soy el que, pese a tan ilustres modos de errar, no ha descifrado el laberinto singular y plural, arduo y distinto del tiempo, que es de uno y es de todos. Soy el que es nadie, el que no fue una espada en la guerra. Soy eco, olvido, nada. Esta palabra, esta última frase, soy eco, soy olvido, soy nada, probablemente sea lo más fuerte de su pensamiento, describiéndose él mismo como una eterna representación, ¿no? O sea, podría decir él, he vivido toda una vida representando la realidad para mí mismo, pero finalmente soy nada, ¿no? Cuando llega al final o al ocaso de su vida o de su pensamiento, porque uno no puede conocer el final de su vida, o por lo menos podríamos decir por eso el final de su pensamiento, o cuando llegue al ocaso de su pensamiento, podría decirse soy eco, ¿no? Como eso que va retumbando una y otra vez para decirme realmente no soy nada, ¿no? Es como una manera también de asumir a Schopenhauer de parte de Borges y de retratarlo en su pensamiento. Pero básicamente decía, por eso hay un paralelismo muy grande entre el filósofo Schopenhauer y el poeta Borges, porque hay mucho de similitud en el estilo de vida, en el modo de pensar y de percibir el mundo y la realidad. Schopenhauer, un pesimista, que considera que, bueno, que la vida es insatisfacción constante, y Borges que dice que la felicidad es prácticamente imposible, por lo menos en su propia vida, ¿no? Eh, por lo tanto, antes de entrar a hablar básicamente del concepto de tiempo y de muerte en Borges, y habiendo visto estas influencias o probables influencias filosóficas en Borges, me gustaría detenerme en algo muy específico y muy puntual que tiene que ver con la concepción del sujeto en el pensamiento filosófico del siglo XX. Ciertamente, a lo largo de los siglos, y sobre todo acentuado mucho con el pensamiento moderno, probablemente con Descartes, Kant y otros pensadores, el sujeto, el ser humano, pues, el sujeto racional era básicamente eso, ¿no? El sujeto racional, el que conoce, el que es capaz de llegar a la verdad, a conocer la realidad. Sin embargo, esto entra en crisis cuando aparecen pensadores como Nietzsche, Freud, Michel Foucault y otros pensadores que comienzan
a decir que en realidad el ser humano, el sujeto, podría ser un sujeto irracional que solamente vive desde el deseo, que realmente uno lo único que busca es su propio placer, no le interesan los demás, lo único que hay es egoísmo, etcétera, etcétera. Entonces, ese sujeto racional como concepto entra en crisis, se quiebra, se rompe con estos pensadores más actuales, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el pensamiento de Borges, porque Borges comienza a vivir en un periodo de tiempo en el que estos pensamientos están en auge o están en su mejor momento, ¿no? En ese sentido, el sujeto borgiano es aquel que vive una realidad poblada de sueños, misterios y conjeturas, sumergido entre el sí mismo, el sueño propio y el de los otros, que al final lo que hacen es decir que uno es nadie, un laberinto sin salida construido de ficciones, ¿no? Ficciones, esta palabra está aquí puesta como entre comillas, pues de hecho hay un libro de cuentos de Borges que se llama Ficciones, en donde agrupa una serie de cuentos que tiene mucho que ver con esto, ¿no? El sujeto de Borges, por eso, tiene también esa peculiaridad, ¿no? El sujeto borgiano es aquel que se imagina de una realidad diferente, que crea algo diferente, que percibe algo diferente y que por tanto va creando eso, ¿no? Esa palabra creación va a volver a salir después, que me parece significativa, ¿no? Entonces, el concepto tiempo en las obras de Borges, vuelvo a insistir en los cuentos de Borges, dejando de lado sus poesías y sus ensayos, es probablemente uno de los conceptos más importantes en toda su literatura, ¿no? De hecho, según sus críticos, el tiempo es el problema más importante en Borges, porque Borges consideraba que este es un problema central en la metafísica, ¿no? Y él comienza a plantear sus pensamientos a través de, atravesado siempre por la cuestión o por el problema del tiempo, ¿no? Em, y así es que la mayoría de sus obras siempre están relacionadas con esto, ¿no? Influyen constantemente lo que podrían ser el pasado, las transgresiones, el presente continuo, ese futuro que es dudoso que vamos a comprender después. Entonces, como que constantemente se da eso en su obra. Generalmente también sucede que a veces un personaje vive en un periodo de tiempo y de repente Borges lo sitúa inmediatamente en otro periodo de tiempo, hace retardos, adelantos en esa cuestión de tiempo, juega mucho con esta cuestión y hay un porqué, ¿no? La búsqueda del sentido del tiempo o de comprender el lugar del ser humano en el tiempo tiene que ver con la aprehensión de la misma identidad personal que proporcionaría el sentido de la vida, más allá de las limitaciones de la vida, que está directamente relacionada con las limitaciones de la duración del tiempo. El tiempo para Borges tiene mucho que ver con eso, con la búsqueda de la identidad personal. El hombre habita el tiempo, pero él viene a romper con el modo tradicional de entender eh, el tiempo, ¿no? Que es la concepción lineal del tiempo. Nosotros en nuestra vida diaria generalmente concebimos el tiempo como una cuestión lineal, ¿no? O sea, mañana, siesta, tarde, noche y así continuamente, o vamos festejando nuestros cumpleaños y es como una cuestión lineal, ¿no? Esa es la manera tradicional o más simple de asumir el paso del tiempo, ¿no? Borges rompe con eso, ¿no? Eh, Incluye en su pensamiento, introduce ideas que resultan novedosas. Por ejemplo, cuando él concibe la eternidad, la concibe como la más honda y necesaria para el hombre, porque él dice que, y aquí hay una cuestión muy importante, para Borges, el infinito, lo que nosotros conocemos como infinito a sí mismo, es el hijo del tiempo, pero hay una novedad, la eternidad es hija de los hombres, es decir, es la creación de los hombres. Entonces, la concepción de eternidad que está dentro de la concepción de tiempo
tiene mucho que ver con el sentido de la vida. Y ahora vamos a ver por qué. Él entiende, un ratito, perdón. Él entiende el pasado, en el caso del pasado, y de hecho, si es que lo miramos desde nosotros mismos, podríamos decir que el pasado es probablemente lo más real que podría existir, ¿no? Es lo que ha acontecido y en la visión tradicional no puede sufrir variaciones, ¿no? Porque aconteció y aconteció. O sea, no hay manera de modificar el pasado porque ya ha acontecido y por lo tanto ya pasó, ¿no? Y es lo único que podríamos decir es estable, ¿no? Sin embargo, en la literatura de Borges, el concepto de pasado sufre mm, una novedad interesante porque comienza a él aplicar en su pensamiento lo que podríamos decir la variación del pasado, ¿no? Y hace que sus personajes vivan constantemente diferentes realidades cambiando el pasado. En algunos casos mejorando, otras veces muriendo, otras veces regresando para huir de ciertas realidades. Esto lo hace, por ejemplo, en su cuento Emma Suns, eh, que en donde él juega con esa concepción de pasado. Dice, el pasado no es que no pueda variarse, el pasado se puede variar y vamos a variar el pasado, ¿no? Y comienza a vivir esa realidad del pasado de una manera novedosa, ¿no? Sin embargo, en cuanto al futuro, que tampoco tiene una existencia inmanente, sino que aparece como probables o eventuales variaciones del presente, eh, puede presentarse de alguna manera como un escape, podríamos decir, ¿no? Como esa manera de fugarse de esa realidad demasiado dramática. Y él hace mucho eso con su literatura, ¿no? Sus personajes a veces quieren huir de esa realidad para estar en otro tiempo. En el caso de Hombre de la Esquina Rosada, que es otro de sus cuentos, que tiene ciertamente un carácter muy localista, o sea, se centra un poco en la Buenos Aires de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, hay un ejemplo muy interesante. El narrador de este cuento, habiendo contado los tristes y vergonzosos sucesos en el bar, expresa el estado de su alma, la manera en que se encuentra, y dice lo siguiente, que es sumamente iluminador. Dice, yo hubiera querido estar de una vez en el día siguiente. Yo me quería salir de esta noche. O sea, ese deseo de huir del presente eterno es lo que es para Borges el futuro. El futuro en sí no existe sino como una variación del presente. Por lo tanto, básicamente no tiene una existencia inmanente, podríamos decir. Eh, por ejemplo, en este fragmento del cuento de Emma Suns, dice su primera impresión de la personaje, de Emma, puede malestar en el vientre y en las rodillas, luego de ciega culpa, de irrealidad, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Exactamente lo mismo que el hombre de la esquina rosada, ¿no? Ese deseo de escaparse de la realidad y de pasar a otra temporalidad huyendo del presente, que es lo único que realmente existe para Borges, ¿no? Por eso, en este caso, el personaje de Emma Suns, que es una mujer, sufre la pérdida de su padre, la muerte de su padre, y lo que ella trata es de negar eso. Entonces, ¿cómo puede evitar la muerte de su padre yendo al pasado y transformando esa realidad? Porque lo único que puede sufrir variaciones es el pasado. Sin embargo, Borges dice, pero en realidad esto es imposible. Lo único que va a seguir sucediendo y sucederá sin fin es la muerte de su padre, porque lo único que existe es el presente. Lo demás es irreal y por lo tanto Emma Suns y cualquiera va a seguir percibiendo lo que acontece en este momento
y no otra cosa. Es una manera fatal de ver la realidad, pero es un poco lo que demuestra en los cuentos de Borges ese sentido de temporalidad, ¿no? Por lo tanto, el tiempo presente es el único punto de referencia de todos los acontecimientos. Es el espectro donde se cruzan los hechos pasados y futuros. El pasado y el futuro se encuentran incluidos dentro del instante presente. Y justamente en esta limitación del tiempo al instante presente se basa la naturaleza sin límites de la eternidad. Volvemos al concepto de eternidad, que es una cuestión que sí existe en la concepción de Borges, es una idea que sí aparece, pero la eternidad no es, como podríamos entenderlo, como una realidad futura o en otro plano, incluso más religioso o espiritual, ¿no? Para él, la eternidad tiene este sentido, ¿no? Reinventar el presente, porque en ese presente continuo es que se puede dar la eternidad, porque ella significa el desprendimiento o la superación completa del tiempo mediante el acto de crear. Podríamos decir también de recrear, no solamente de crear en el sentido de inventar algo nuevo o de iniciar algo nuevo, pero también el hecho de transformar algo creado es también crear algo nuevo, ¿no? Pero podríamos usar la palabra recrear, porque la creación es extemporánea, dice Borges, ¿no? O sea, en el pensamiento de Borges, supera las limitaciones del tiempo y por tanto de la vida misma, porque la vida es el tiempo. Borges básicamente buscó esto, podríamos decir, su vida presente continua tuvo mucho que ver con el sufrimiento a causa de la ceguera, de la poca vida social que tenía, no tenía muchos amigos, le iba muy mal en las cuestiones emocionales, afectivas. eh, Se casó 2 veces. La primera vez se casó brevemente, se volvió a separar y su primera esposa lo describió como un hombre que vivía en un mundo paralelo, ¿no? Completamente inútil para entablar una relación o vivir con una persona en una relación tradicional, ¿no? Su segunda esposa fue su secretaria, que fue la que lo acompañó hasta el final de su vida. em, pero que tampoco tuvo con él como una especie de lo que podríamos decir una relación tradicional, ¿no? Era su acompañante, lo ayudaba, escribía sus libros, le leía y lo acompañó como una esposa, ciertamente, pero desde ese rol también de compañera intelectual de Borges, ¿no? Por lo tanto, esa imposibilidad de poder vivir una vida un poco más tradicional, entre comillas, o normal, suena mal, podríamos decir lo que podríamos nosotros considerar como lo que nos podría hacer feliz, ¿no? Tener muchos amigos, salir, poder ver, ¿no? Básicamente tener todos los sentidos y sobre todo la vista, o tener muchos amigos, etcétera. Él no los tenía, ¿no? Entonces vivía como en un presente continuo terrible, ¿no? Realmente terrible. Y por lo tanto, ¿cómo evadía esta realidad acogiéndose a esta concepción de eternidad que él mismo concibió, ¿no? Creando cosas nuevas, ¿no? Básicamente ese es el concepto de eternidad para Borges, ¿no? El rechazo del pasado y del futuro está en una relación estricta con la refutación de la construcción lineal del tiempo, que es fatal, ¿no? Esa linealidad del tiempo es implacable y Borges huía de eso, ¿no? Y que en este caso se encuentra sustituida por la construcción circular. Incluso luego, no voy a profundizar en esto, pero él habla después de la construcción, o se habla de la construcción laberíntica del tiempo, no tanto circular, sino laberíntica, que es más complejo todavía. Y este recurso es tal vez el elemento más importante para la visión del tiempo representada por Borges, ¿no? Por eso es que él trata de escapar de esa fatalidad del tiempo lineal, transgrede esto a través de la concepción de eternidad que él se generó dentro de esa concepción del eterno presente.
Y en el caso del laberinto que se da dentro de ese presente continuo, no es solamente un recurso estético que está presente, casi omnipresente en la mayoría de sus obras, de sus cuentos, ¿no? En realidad representa, entre otras realidades, la condición del tiempo, ¿no? Lograr alcanzar la eternidad es haber logrado comprender la condición circular del tiempo, pero no su lado laberíntico. Es el lado más complejo del tiempo para Borges, porque el laberinto puede tener salida como puede que no. En la construcción circular se aproxima mucho al pensamiento del eterno retorno, por ejemplo, de Nietzsche, pero él no se detiene en eso. Luego va a lo que podríamos decir en esa construcción laberíntica del tiempo. Y en ese laberinto, en el laberinto, realmente uno no puede saber con qué se va a encontrar. Incluso puede ser que uno nunca se escape a esa realidad. Puede tener salida como puede que no. Si tiene salida, uno puede salir, pero puede ser que no. Y Borges insiste mucho sobre esto en su concepción acerca del tiempo. Por lo tanto, me gustaría decir algo para cerrar la cuestión del tiempo, y es que para Borges fue como esa condición terrible, inexorable, fatal de la condición humana, y del cual él trató de huir durante toda su vida. Entonces comenzó a crear este pensamiento acerca de la eternidad, que trajo de una manera patente a lo que podríamos decir el presente continuo. ¿Y cómo se podría vivir la eternidad? Por medio de la creación. Schopenhauer decía la música, que es lo único que puede darnos brevemente la felicidad, y Borges probablemente diría la literatura, ¿no? Los poemas, los cuentos, las letras, es probablemente lo único que puede aliviarnos de esta condición implacable del tiempo, superarlo a través de la creación de esa realidad y vivir de ese modo lo que él llamaría la eternidad. No en otro momento extemporáneo o decir en otra dimensión, sino en el aquí y en el ahora, ¿no? Eso en cuanto al concepto de tiempo. Tiene una condición importante en la búsqueda de la identidad en Borges. Él lo que hizo, básicamente trató de hacer a lo largo de su vida era eso, encontrarse consigo mismo, ¿no? Y en ese sentido, el concepto muerte, yo lo había tomado por lo siguiente, ¿no? Hablar de la muerte no es hablar del final de la vida como una cuestión solamente fatal, ¿no? Se nos acaba todo y listo, ¿no? Como esa manera tal vez más negativa de ver la realidad, sino hablar, reflexionar acerca de la muerte es básicamente pensar, hablar o reflexionar acerca de la vida. Creo que lo más importante de hablar de la muerte es hablar de la vida, ¿no? Es decir, la muerte justamente en Borges tiene ese sentido. Podríamos entender, él entendía básicamente también la muerte física, que es el modo tradicional de entender la muerte, y que representa la liberación definitiva del tiempo, ¿no? Se nos acaba el tiempo cuando la muerte física llega, ¿no? Esa es la manera más simple de concebir la muerte, y está en estricta relación con la construcción lineal del tiempo, o sea, es lo tradicional, ¿no? La muerte física nos llega cuando el tiempo llega a su límite o a su fin, ¿no? Borges lo entendía también así, ciertamente, pero introduce una nueva manera de pensar y que tiene que ver con la muerte metafísica, ¿no? Eh, Borges sabe que toda muerte es única y personal como un recuerdo, ¿no? Se opera en él simultáneamente otra posibilidad de muerte. Y esto es que la intuición de que ciertos actos del hombre trascienden su propia individualidad y pueden así eludir el tiempo. Básicamente existe un presentimiento de que algo perdura después de ella, ¿no? Borges dice, a ver, cuando se nos acaba el tiempo, llega la muerte física, pero algo queda, o algo puede quedar en todo caso, ¿no? Y entonces, sin embargo, en el tiempo verdaderamente presente o existente, que es el presente,
El hombre puede crear, generar su propia trascendencia, y con esto puede evitar la muerte, aunque no evite la muerte física, sí puede evitar la muerte metafísica. Esta es probablemente la cuestión más importante en Borges. La muerte metafísica se da básicamente cuando la persona desaparece por completo, ¿no? No deja rastros, no ha dejado nada, no ha aportado nada, no ha creado nada. Porque recordemos que para él la eternidad es eludir el tiempo creando, creando algo, ¿no? Esa es la vivencia de eternidad para Borges en esta vida. Entonces, sin embargo, si uno no hace ese esfuerzo, si es que no crea, no hace algo, entonces cuando le llegue la muerte física, también le llega la muerte total, que podría ser la muerte metafísica. O sea, desaparece todo de esa persona, sus recuerdos, sus acciones, las creaciones, etcétera. Y esto es para Borges lo peor, probablemente lo peor. O sea, para él desaparecer completamente era la cuestión más difícil. Dice él, yo no sé si la eternidad existe o si la eternidad es un invento de los místicos, de los metafísicos, de los filósofos, pero lo que sí sé es que tendemos hacia ella, hacia la eternidad. Y quizá al tender hacia la eternidad estamos creándola. Yo acepto la inmortalidad personal siempre que me aseguren el olvido de esta vida. Yo no quiero seguir pensando en Borges, estoy harto de él. Por supuesto, está harto de ese Borges que vive en la temporalidad lineal, que es ciego, tiene limitaciones físicas, que no puede lograr ser feliz. Entonces, él dice, yo quiero escaparme de esto y me escapo de esto creando realidades diferentes. Podríamos decir mundos paralelos y por lo tanto hace algo diferente. Vive la eternidad escapándose completamente de esa fatalidad del tiempo. Y esto para él tiene sentido con la muerte, que él estaba seguro de que si bien le llegaría su muerte definitiva, física, probablemente su muerte metafísica no sería así. O sea, él después de la muerte seguiría siendo Borges porque su pensamiento continuaría, ¿no? Sea esto así o no, probablemente podríamos discutirlo, pero hoy estamos hablando de Borges, ¿no? Lo leemos sus cuentos, hablamos de él, él ha fallecido hace tiempo, le ha llegado la muerte física, sin embargo, seguimos hablando de él, ¿no? Lo leemos como poeta, como literato o incluso así, casi forzosamente desde la filosofía, ¿no? Pero es un pensador que permanece, es un poeta que como sujeto permanece hoy en día a través de sus obras, ¿no? Por lo tanto, la trascendencia sería la identidad que logra ser y que no necesariamente corresponde a la identidad que se poseía antes de la muerte, porque en la creación se admite recreación y esto supone variaciones, por lo tanto, es difícil que se permanezca siempre igual. En Borges, sus personajes no necesariamente son ciegos, no necesariamente son infelices, no necesariamente viven dentro de la fatalidad del tiempo, justamente por eso vuelve reversible el pasado, hace que el futuro se viva de una manera completa en el presente, continuo, y vive la eternidad. Por lo tanto, él dice que en esa creación, en esa recreación, uno puede encontrar su propia identidad y esa identidad no necesariamente tiene que ser o tiene que ver con lo que uno cree que es o que con lo que uno podría ser siempre, ¿no? Uno puede crear una realidad diferente. Entonces, para ir cerrando, por lo tanto, en Borges esta idea de la muerte tiene ese sentido un poco identitario, ¿no? Por un lado, deconstruye la concepción tradicional del tiempo, aboliendo la linealidad del mismo, anulando el pasado y volviéndolo reversible. Esto, insisto, lo vemos mucho en sus cuentos, y haciendo del futuro una posibilidad que acontece únicamente en el presente, ya que es una condición del tiempo, que en todo caso no sucede más que solamente en el aquí
y en el ahora. Por otro lado, insiste él en que existe la posibilidad de una eternidad y que éste se puede dar solamente en el presente. Eternidad que significa desprenderse de la condición limitante del tiempo, trascendiéndolo mediante el acto de crear o recrear el mundo, sobre todo por medio del arte. Por supuesto, hablamos de un artista, de un poeta, y para él era el modo de trascender estas condiciones limitantes, ¿no? Y más allá de la muerte física, existe algo mucho más fatal y atroz para el hombre, para el ser humano, y es la muerte metafísica. Esta muerte aniquila por completo al sujeto y sobre todo su trascendencia. Es probablemente lo más duro en Borges y de lo que él trató de huir toda su vida. A pesar de todas esas limitaciones que tuvo, y a pesar de su infelicidad, él lo dice así, continuó con su vida hasta el final y la muerte le llegó de manera natural, o sea, no era un pesimismo o un sinsentido de la vida que lo hizo tomar la decisión de darle él mismo la finalización a esa existencia. Él vivió como pudo hasta el final, evadiendo muchas de esas realidades a través de su creación. Y ciertamente estoy seguro de que sí se escapó de esa muerte que podríamos decir metafísica. Aquí hay una cuestión que podría ser conflictiva, el concepto metafísica. El concepto metafísica en la filosofía eh, tiene una manera peculiar de interpretarse. Aquí Borges habla de lo metafísico como, bueno, como aquello que está más allá de lo físico, no solamente. Tenía una manera muy compleja, muy ambigua, muy cambiante de comprender estos conceptos. Por eso no hay que entender la metafísica como lo podría a lo mejor entender la academia filosófica, ¿no? Pero yo utilizo este concepto que existía en él. Y probablemente, insisto, él evadió la muerte metafísica a través de su creación, ¿no? Y en este sentido, la creación no es solamente un acto egoísta, es decir, de búsqueda de reconocimiento o prestigio, sino una manera de encontrar la identidad de uno mismo que a la vez convierte al hombre en aporte a la humanidad, puesto que aporta desde el encuentro de su lugar en el mundo. Creo que es lo más importante en Borges. Me gustaría cerrar con esta idea, ¿no? El pensamiento de Borges, estoy seguro que nos anima a ser co-creadores o creadores, pero sobre todo co-creadores de la realidad y meto algo, una cuestión más ética del bien, ¿no? Ser co-creadores del bien, de lo que acontece a nuestro alrededor y sobre todo a comprometernos con los demás, con los otros, en la búsqueda de su propio lugar en el mundo. Creo que el pensamiento de Borges nos da esa lección, ¿no? Eh, en medio de tantas precariedades de su propia vida, de una tremenda dependencia de los demás, porque el hecho de ser ciego fue una condición dura para él como persona y para cualquier persona que no tenga la suerte, la gracia o el beneficio de la vista, ¿no? Uno tiene que necesariamente depender de los demás. Entonces Borges vivió todo eso y con todo eso se dedicó a buscar su propia identidad, a buscar la propia felicidad, a crear mundos paralelos, realidades posibles que podrían ayudarle a él mismo y a través de él a otros a encontrar su propio lugar en el mundo. Creo que esta cuestión es muy válida para nosotros hoy en día, eh, sobre todo a partir de lo que hemos empezado a vivir con la pandemia a partir del 2020, tantas realidades que han empezado a cambiar, seguimos sufriendo las consecuencias de tantas cosas, no solamente los jóvenes, los adolescentes, sino la gente adulta, ¿no?
la gente adulta, la gente que ya ha crecido, ha formado familia o ha aparentemente encontrado su lugar en el mundo y de repente se encuentran como cimentando sobre arena, ¿no? Construyendo sobre algo frágil, sumamente inseguro y por lo tanto vivimos en una realidad que adolece y sufre mucho del sufrimiento, de la condición limitante de la humanidad. Entonces, creo que el pensamiento de Borges sigue siendo sumamente actual hoy día con todo esto que estamos viviendo y con lo que seguiremos viviendo seguro, porque su invitación de alguna manera a ser co-creadores de la realidad, del mundo, creo que es válido para cada individuo, para cada persona, para poder trascenderse por un lado. Esa trascendencia, insisto, en Borges no tiene nada que ver con una visión religiosa, ni mucho menos, pero sí a poder trascender la propia realidad limitante para ir detrás de algo que a lo mejor podría complementar lo que realmente somos, ¿no? Eh, para Borges, lo más feliz, lo más lindo hubiera sido, decía él, vivir como en una biblioteca, ¿no? Llena de libros, de conocimientos, de realidades, y básicamente vivió de ese modo, ¿no? Probablemente fue y de hecho lo fue su escape, fue su manera de fugarse de esta realidad, de las condiciones tan duras de la vida que impone la vida, y de esa manera se escapó, pero también se hizo presente y se nos acercó a través de esas creaciones suyas. Yo les invito a leer a este autor. Es un pensador muy rico. Yo compartí algunos fragmentos, nada más líneas de alguna de sus obras, pero tiene más de 100 cuentos. Son complejos, ciertamente, pero creo que realmente podría justamente en esa complejidad invitarnos a pensar, a reflexionar acerca de la vida. Hoy día, con más razón, pensar la vida creo que es una cuestión fundamental, es una necesidad, es urgente seguir pensándola. Eh, Aquí en el ahora, en un país em, tan duro como en el que vivimos, viviendo tantas cuestiones difíciles, tanta pobreza, tanta desigualdad, tanta corrupción. Creo que es un lugar en donde sufrimos mucho, sufrimos demasiado, más de lo que deberíamos. Y creo que el pensamiento de Borges podría ayudarnos en ese sentido a pensar cómo podemos nosotros crear o ser co-creadores de esta realidad, no para evadirla, no para huir de ella, sino para aportar algo distinto o algo que podamos nosotros hacer desde el descubrimiento de nuestra propia identidad, que es lo más valioso. Yo quiero dejar por ahí, básicamente no sé si confundí más. A ver, Borges es un pensador al que uno puede seguir, de repente entenderlo, comprenderlo y de repente de vuelta, eh, no sé, caer en la confusión, nos conduce por los laberintos en todo tiempo, en todo momento. Cuando uno cree o piensa que ya lo aprehendió su pensamiento, nuevamente este se escapa, ¿no? Así fue su pensamiento, y por lo tanto yo lo tomé dentro de lo que yo pude y traté de sacarle esto a él, ¿no? Pero creo que la invitación final es la que debería eh, de permanecer, ¿no? A través o a partir de este pensador. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Excelente charla, muy contundente. Eh, Vimos, ¿verdad?, temas centrales, el tiempo, la muerte. Por ahí también se nombran los sueños. Y bueno, en general tengo entendido de que una de las objeciones que puso uno de los jurados para no darle el Nobel a Borges es que justamente lo encontró un escritor de artilugios,
de inventos. ¿Mm? Y no, por así decirlo, un escritor más sustancial. Pero claro, hay que entender que Borges experimentaba la realidad desde esos artilugios, tal vez. Así como tú lo muestras, ¿verdad? Esa trascendencia metafísica, ese tratar de alejarse de la vida, pero a la vez acercarse a través de los cuentos, de las narraciones, de poner en escena un tiempo eternamente presente, como el Aleph, ¿no? Un tiempo simultáneo, de tratar de abordar a los sueños también. Justamente, siempre he querido investigar, ¿verdad?, acerca de los sueños. De hecho, siempre lo hago de manera asistemática, porque es un tema que se aborda desde la psicología, pero no tan directamente, ¿verdad?, desde la filosofía. Y, y uno de los materiales que encontré fue el de Borges, ¿no? Una charla que dio en la Sociedad de Psicoanálisis en Buenos Aires, y ahí hablaba de la pesadilla, que la pesadilla es el género y el sueño la especie, creo. ¿No? Una charla muy interesante, y donde justamente vuelve a tomar la temática de este tiempo simultáneo, de que en el sueño la estructura simbólica justamente desafía el tiempo, desafía a la muerte, o por lo menos la pone en un escenario muy distinto. Eh, Habla de los laberintos también, de los reflejos, del espejo. Y, y bueno, excelente. Eh, Muchas gracias por tu entrega, Mario. Y creo, ¿verdad?, que nuestro público, ¿verdad?, de la Primavera Filosófica querrá preguntar algo o decir alguna opinión, o establecer alguna relación, diferencia, etcétera. Así que los invito a, a hablar, ¿verdad?, a preguntar, a interrogar, a increpar a nuestro ponente, y felicidades, Mario. Una charla muy clara y muy motivadora. Gracias, gracias a ustedes. Sí, me gustaría eh, escuchar, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? La idea siempre, creo que lo más lindo es discrepar, ¿no? No necesariamente estar de acuerdo, sino eh, creo que ahí podríamos tomar a Schopenhauer, como decía, y representamos nosotros la realidad de acuerdo a cómo se nos presenta en la mente, también de acuerdo a lo que estamos viviendo, a nuestra condición, a nuestra situación actual. Entonces, desde ahí desde esas condiciones nuestras siempre tomamos la realidad, ¿no? Está mediado por lo que nosotros vivimos, sufrimos o experimentamos, ¿no? Como placer, como felicidad, como deseo, tal vez. Lo de Borges creo que pasa por ahí. Entonces, eh, eso, si hay alguna cuestión, algún aporte, sí me encantaría. O si alguien leyó alguno de sus cuentos, incluso, genial. Probablemente de los más conocidos está ahí, el profe lo nombró, el Aleph, las Claro, ruinas la Aleph. circulares, etcétera. Pero yo les recomiendo aquellos cuentos menos famosos, ¿no? Porque los más famosos son los que, bueno, probablemente fueron los que tuvieron más prensa o más publicidad. Sin embargo, hay cuentos de Borges que son muy desconocidos y que son extraordinarios. Creo que a veces hasta dicen más, ¿no? En, Porque, bueno, no están todavía em, tan investigados, ¿no? Entonces, creo que les recomiendo. O sea, No, y no solo los cuentos, sino que los poemas también. Borges también es un poeta notable, con un hablante lírico muy potente. Y bueno, cuentos muy curiosos, el informe de Brody, que por ejemplo nombras tú, es un cuento que yo por lo menos lo usaba para antropología, para motivar, ¿verdad?, reflexiones antropológicas. Bueno, en fin, los escuchamos a ustedes. ¿Mm? Por favor, cualquier pregunta la pueden hacer a micrófono abierto simplemente, o siguiendo el protocolo de levantar la mano, como sea. Yo estoy desde un celular, así que no me puedo mover tan fácil.
Bien, sí, adelante. Richard, te Sí, buenas escuchamos. noches. Buenas noches. No encontré el icono de levantar la mano, por lo tanto lo hice con el realismo puro. Bueno, les saludo desde Pedro Juan Caballero, Paraguay. Y realmente escuchando la, los puntos de vista, las observaciones del ponente, nos deja muy, muy importante es vamos a decirle, el enfoque o la interpretación del conocimiento que a partir de esta ponencia le podemos tener a Borges. Y yo realmente leí muy poco, pero uno de los poemas que más me marcó en mi juventud es aquel poema que estaba titulado Si pudiera vivir nuevamente. Y a mí me pareció en una época puro joven, allá por los 18, 19 años, me parecía muy rebelde la poesía esta. Y hoy tomando un poco ya vamos a decirle, el análisis que lo hace el expositor Mario Sánchez, creo que habla mucho de esos aspectos en esta poesía, cuando él primero realmente parece que trasluce esa idea de que él no fue feliz o podía ser más feliz, cuando dice podía haber vivido mejor, dice su poesía, ¿verdad? Uno uno de los fragmentos decía, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más y cosas así. Y creo creo también queda muy plasmado acá y muy evidenciado esa idea de que el futuro no existe, sino que eh, vivirías el presente, pero modificando tu pasado, ¿verdad? Entonces, estaba relacionando yo esta poesía con las apreciaciones que lo ha hecho el expositor y creo que esta poesía encaja muy bien con varios aspectos que ha desarrollado. Nada más lo que quería señalar. Gracias. Perfecto, Mario, ¿quieres agregar algún comentario? Gracias, Richard. No, ahora que él acaba de mencionar esto, em, quiero hacer una pequeña aclaración. En el caso de Borges, cuando habla de la creación y recreación del presente continuo, que es el único tiempo verdaderamente existente, no encontramos en él como una especie de pensamiento del New Age, o podríamos decir el Carpe Diem. El pensamiento de Borges no se asoma eh, a, ese, a ese sistema de pensamiento, o a esos sistemas de pensamiento. O sea, lo suyo va completamente hacia lo que tenga que ver con, sobre todo el arte, pero sobre todo en la búsqueda de la identidad de uno mismo. O sea, no se trata del aprovechar el momento y hacer todo lo que podamos. O sea, ese presente continuo en absoluto tiene que ver con ese tipo de sistemas de pensamiento. El presente continuo de Borges está estrictamente relacionado con, desde mi perspectiva, con la búsqueda de la identidad personal. Eh, Nada más quería hacer esa, ahora que lo escuché a Richard mencionar este poema sobre todo, pues me quedé pensando en ese tema. Pero, perdón, Mario, ahí a ver una pequeña acotación. Entonces, tú señalas que este poema más bien habría que interpretarlo como la puesta en escena de, de una identidad, por así decirlo, paralela, de una identidad imaginaria, para justamente hacer introspección en él. Una cosa así, si estoy entendiendo bien. Sí, a ver, de hecho, me gustó cómo lo mencionó él.
justamente citó esa parte en donde se habla de que, bueno, hubiera cometido menos errores, hubiera hecho esto. En el fondo está diciendo, básicamente, hubiera sido más feliz, simplemente, ¿no? Hubiera sido más feliz porque justamente es lo que no soy, ¿no? Pero no es una manera de decir, vivamos ahora porque mañana morimos, ¿no? No pasa por ahí, solamente esa es la aclaración que quería hacer, ¿no? Pasa, pasa más bien por esa manera de vivir tal vez algunas realidades de una manera más intensa, diferente, pero sobre todo desde esa dimensión más de la felicidad, ¿no? Que es justamente lo que él no experimentó. De hecho dice, no fui feliz, ¿no? Es muy fuerte, o sea, escucharlo así, y él lo dice textualmente, o sea, no fui feliz, ¿no? Lo dijo esto ya al final de su vida, a los 80 y tantos, y es fuerte. Pero por eso quería hacer esa aclaración. Carlos, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Mario. Una pregunta. Comentaste sobre el concepto de la eternidad en Borges, que al parecer no es más que una ilusión al ser hija de las personas. Eh, y por ahí había leído un artículo sobre la negación de la trascendencia en la literatura de Borges, que iría más o menos un poco en ese sentido, la negación de la trascendencia. Mi pregunta es, cuando se comenta que él dice que lo único sustancial del tiempo es el pasado, es una pregunta nada más si cuando existe un pasado no estamos hablando de que ya hubo una creación de algo, de tal manera que se pueda hablar de ello en pasado. Y si existe este pasado, no se está hablando ya, como decía, de una creación, y al hablar de creación no se está hablando ya de una trascendencia. Sí, justamente, en realidad, yo lo entiendo así, y es lo que creo que Borges insiste en la mayoría de sus obras. Para él la trascendencia es posible, y de hecho la trascendencia está relacionada con el tiempo, no con la muerte. Nosotros a veces entendemos la trascendencia como esa manera de ir más allá de la muerte, o en una vida futura, etcétera. Él toma la trascendencia como una posibilidad de fuga del tiempo. Es posible en el pensamiento de Borges la trascendencia, y es lo que más buscó, de hecho, porque él cree y está convencido de que sí existe, y sus personajes viven, de hecho, la trascendencia. Y una acotación sobre el pasado. En la concepción tradicional, el pasado es irreversible, ¿no? E invariable. Aconteció y no hay manera de variar. Pero para Borges el pasado tampoco existe. No existe el pasado porque el pasado es reversible y variable. Por eso justamente el pasado de sus personajes pueden cambiar abruptamente en cualquier parte del relato. Porque él dice, el pasado y el futuro no existen. Vamos a decirlo así de manera más concreta, simple, ¿no? Lo único que existe en la temporalidad es el presente. El pasado, al tener esa característica de variabilidad, por lo tanto no existe. Yo, al poder cambiar el pasado constantemente, transformarla, etcétera, entonces hago que el pasado vuelva constantemente al presente. Por lo tanto, ¿dónde está el pasado? No está, no existe en el pensamiento de Borges. Emma Suns hace eso, el hombre en la esquina rosada hace eso, están en un pasado dramático y por lo tanto vuelve al presente. Entonces, ¿el pasado existe? No, no existe. Existe el presente, porque es reversible. Y la trascendencia justamente es eso, o sea, poder escaparse a esa condición limitante del tiempo, como sustraerme de esa temporalidad, crear algo distinto, y a través de eso también como consecuencia se produce lo que él dice, la eternidad, ¿no? Ya como un fruto de esa trascendencia, de la temporalidad. La trascendencia es como fruto del escape o de la fuga de la temporalidad, y la eternidad sería, como decía él, fruto de los hombres que traspasa la muerte física, ¿no?
Por lo tanto, es como fruto de esa realidad metafísica de la creación que uno se hace. Por lo tanto, insisto, la trascendencia para Borges sí es posible y el pasado no tiene tampoco lo mismo que el futuro, una existencia real en su pensamiento. Lo único que existe es el presente. Permiso, profe, un ratito quería acotar sobre el punto que acabas de mencionar y se puede evidenciar la trascendencia de lo que estás hablando en el cuento de los teólogos. No sé si llegaste a leerlo. Ahí perfectamente se puede estudiar desde la literatura, desde la filosofía, desde la teología por su nombre mismo, ¿verdad? Es bastante interesante y se ve perfectamente, no quiero spoilear a los que no leyeron, ¿verdad? Pero sí, ahí se evidencia perfectamente de lo que se está hablando. Nada más, eso quería acotar. Muchas gracias, profe. Sí, de hecho, Borges tiene aproximadamente como 110 cuentos, así que uno puede tomar un cuento y leérselos. Realmente es muy rico y los teólogos tiene mucho que ver con eso. El inmortal también, eh, el jardín de los senderos que se bifurcan es otro. Se puede tomar eso, la búsqueda de Averroes, y estos son conocidos, ¿no? Realmente, y luego tiene la literatura gauchesca, que es muy interesante. Generalmente no se explota a Borges en esa literatura gauchesca, ¿no? Del argentino cuchillero, casi como una imagen del correntino. En Argentina al correntino lo ven así, ¿no? Como el hombre que está con el cuchillo en la cintura. Y Borges indaga mucho en ese pensamiento, o sea, no es solamente, y sus personajes viven igual esta manera de comprender la realidad. Fernando, no te escuchamos, no te escucho, Fernando. No sé si alguien lo escucha a él, yo no. No. No, no se escucha, Fernando. No te podemos escuchar. Ok. ¿Por qué para Borges? A ver, Ahí está. ¿por qué para Borges no existe el futuro? Bueno, primero, desde una concepción tradicional del tiempo, el futuro es esa condición del tiempo que todavía no aconteció, no ha llegado. Entonces, eso desde una concepción tradicional. El futuro para nosotros, para todos, es aquello que no ha existido, no existe, básicamente. Entonces, Borges prácticamente lo que hace es decir, a ver, de hecho, esto no vamos a profundizar mucho porque no ha llegado, ¿no? Entonces, en todo caso, eh, el futuro es una condición del tiempo que nosotros vamos a traer a este momento, a este instante presente y vamos a vivirlo ahora, porque no existe, no ha llegado. Y desde el momento que ha llegado, dice él, eh, inmediatamente se vuelve pasado también. Entonces, como que constantemente jugamos con el tiempo presente y casi con el pasado, pero no con el futuro, porque el futuro es como que no existe de manera inmanente, de manera real en nuestras vidas, ¿no? Es aquello que en todo caso vendrá, pero no sabemos cómo existe eso, ¿no? Entonces Borges lo que hace básicamente es descartar eso. Él dice, bueno, vamos a traer, ya que el futuro es una realidad que no comprendemos bien, vamos a traerlo aquí, a la hora, y vamos a hacer lo posible. Pero lo mismo que hace con el pasado, o juega nada más con esa temporalidad, pero no necesariamente porque eh, no existe en el sentido que no existe ni el futuro ni el pasado en su pensamiento. Eso es lo que quiero que se entienda. Para él existe el eterno presente en el sentido de que yo estoy aquí ahora y voy a ir
necesito ir creando para sentirme que existo, ¿no? Básicamente. Alguien levantó la mano, por ahí vi una manito, pero no desapareció. No sé, Fernando, si quedó claro, pero desde una concepción tradicional lo entendemos así, ¿no? Que algo que no acontece, entonces es muy difícil, eh, de hecho, asumirlo. Ahí está el profe José Brum. Buenas noches a todos y felicidades a Mario por tan excelente exposición. Contribuir un poco con este tema de la idea del tiempo. Ya San Agustín decía que el pasado ya no existe, el futuro todavía no existe. Entonces, el único tiempo que existe es el presente. Pero es el presente que se escapa, que se va. El instante, los existencialistas insisten mucho en esto. Es el instante que viene a ser como la línea en el punto. La línea recta es un conjunto de puntos que van todos en el mismo sentido. Y el instante es eso, o sea que se va, se escapa. Heidegger dice por eso que uno de los aspectos críticos, problemáticos del presente es la fugacidad. No se puede detener. Eso no se puede detener. Es como querer agarrar humo. Pero es lo único que hay. San Agustín ya dijo esto. Además en un precioso latín dijo, si nemo ex me querat scio, si querenti explicari velim nescio. Si nadie me pregunta acerca del tiempo, si nadie me pregunta, sé. Pero si tengo que explicarle a alguien me pregunta, entonces ya no sé más. Es decir, el tiempo es tan complicado. Heidegger también habla mucho de esto. Y hablando del futuro, Heidegger dijo justamente esto, ¿verdad? Que el aspecto, el momento lo crítico, problemático del futuro es la incertidumbre. Por mucho que uno planifique, proyecte, vean detalles posibles, seguridad total no hay. Y además dice, el futuro, pues justamente como acaba de decir, se precipita, él utiliza esta expresión, el futuro se precipita como un caballo desbocado, se precipita sobre el presente para convertirse en pasado. Es decir, ¿qué es el tiempo? Al final, el pasado ya no existe, futuro todavía no existe, presente es el instante. Y entonces, o sea, es un problema esto de la trascendencia. Unamuno dijo, creer es crear. Así, si se cree, sobre todo en ese sentido de fe, es que se crea, eso lleva a crear, creer es crear. Él era deseoso, ávido de eternidad, pero claro, no una eternidad de existir siempre, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, entonces, por aquí yo veo un poco también, no sé si estoy acertado, me vas a corregir, Mario, lo de Borges. eh, Trascender al menos a través de las obras, en este caso a través de los escritos, a través de lo que se deja, a través de lo que se aporta a la humanidad, a través de los hechos resaltantes, importantes. Es la manera de trascender, nada más. Hay una cuestión significativa que mencionó el profesor Brum sobre la frase de San Agustín. Borges cita esa frase cuando le consultan sobre el tiempo y cita esa misma frase de San Agustín. Y dice justamente, yo no sé cómo, por eso decía él, la cuestión del tiempo es el problema más importante de la metafísica, decía, no, es un problema real. Y por eso decía, yo no lo puedo explicar, siento que lo entiendo y cuando lo voy a entender cuando me preguntan no sé cómo decirlo y probablemente lo mismo pase con sus escritos. Incluso dice, soy muy repetitivo por eso. Yo decía, yo no soy muy creativo porque repito demasiado, repito en todos mis cuentos, en todos mis poemas, repito la misma idea, dice él. Y en cierto sentido tiene lógica lo que dice, tiene sentido,
porque ciertamente uno encuentra como una línea de pensamiento en todos sus escritos y se aboca a esto, a decir, a tratar de comprender el sentido real del tiempo, ¿no? Porque decía, o sea, no lo sé explicar, o sea, es una cuestión muy compleja, ¿no? Gracias, profe. Incluso me recordó cuando hablaste de la incertidumbre del futuro, incluso hay una parábola de Jesús, que no me acuerdo si es bueno, de un sembrador, de un cosechador, que dice, me fue bien en la cosecha, voy a construir otro granero. Y le dice el otro, no, a ver, hace todo lo que quieras, pero mañana te vas a morir. O sea, él no está preparado para eso, él se está preparando para seguir viviendo. Y sin embargo le acontece la muerte, ¿no? O sea, básicamente es eso, o sea, la incertidumbre de lo que pasará mañana, ¿no? De eso se trata un poco eh, el futuro, ¿no? Gracias, profe, muy iluminador, por eso es lo que acabas de compartir. César, yo tengo que pedirle disculpas. Probablemente haya alguien más que quiera seguir con la cuestión. Yo, por una cuestión tradicional de comprender el tiempo lineal, me ha llegado el final del tiempo. Tengo un compromiso y tengo que, en realidad, la idea era hasta, yo le dije al padre Gabriel 20:15, pero bueno, esa cuestión lineal como Borges, como con Borges también podemos jugar un poquito, pero ya no puedo extenderlo más. Me disculpo, realmente estoy muy agradecido. Me ayudó a desempolvar algunas cuestiones, sobre todo más allá de lo de Borges, porque para mí lo de Borges fue un trabajo de grado, ciertamente, pero más allá de eso, a mí me volvió como ese gusto, esa necesidad de volver a desempolvar ciertas cosas, ciertas obras o algunas obras desconocidas, repasar conceptos. El mundo de la filosofía es un mundo apasionante. Creo que Borges lo que hizo por eso fue aproximarse a eso, porque en el fondo también era un mundo tan extraordinario, tan extenso, que de algún modo le ocupó, entre comillas, mucho tiempo, ¿no? Y con eso habrá pasado muchos ratos de su infeliz vida, ¿no? Así que yo les invito a ver si están deprimidos o tristes o desalentados, a tomar alguno de los tantos cuentos de este extraordinario pensador y, bueno, a disfrutar por lo menos un momento de la vida, ¿no? Bueno, muchas Excelente, Mario. gracias. Muchísimas gracias a ti por tu entrega. Es un placer escucharte. También a todos los que intervinieron. Evidentemente, queda con gusto a poco, pero bueno, eso de alguna forma también nos motiva. Creo que la hermana Rosa ya recordó el programa, ¿verdad? Así que lo esperamos mañana en la Primavera Filosófica, todavía tenemos para rato. Y bueno, eso. Un abrazo, que estés muy bien y mañana continuamos entonces con la Primavera Filosófica.